Peloche, soy docente del sector de hospitales y bueno, la idea de este video era en parte recomendarles, alentarlos a leer el caso número 2 que se titula Análisis de un caso de esquizofrenia paranoide, cuyo autor es docente también de este espacio, que es Martín Alom. ¿Por qué recomendárselos? Por algunas cositas, en particular que ahí iremos ahí puntuando. Por un lado se lo súper recomendamos por el diagnóstico que presenta esta paciente a la cual atendió Martín Alomo justamente. El diagnóstico es de esquizofrenia paranoide y es tal vez un diagnóstico que les resuene, el mismo autor lo menciona, es el mismo diagnóstico que tuvo en su momento el presidente Schreber, ¿no? Como lo conocemos nosotros, a partir de quien, por medio de sus memorias, bueno, fueron planteando algunas cuestiones que ya hemos leído bastante, ¿no? De Freud y con Lacan. Y ese diagnóstico es un diagnóstico que a nosotros también nos tiene que poner a pensar, porque no es un diagnóstico estrictamente psicoanalítico, digamos, ¿no? Nosotros tenemos tres estructuras, ¿no? Neurosis, psicosis y perversión, pero bueno, esquizofrenia paranoide no es un diagnóstico perteneciente más a la psiquiatría, digamos, no a nosotros. Así que esto que les digo de diagnóstico, en un punto nos lleva a trabajar algo del programa en relación a qué sucede cuando el analista se encuentra trabajando con otros discursos, ¿no? Y por esto justamente es que les recomendamos este caso, en parte porque el análisis de esta paciente se da en un contexto hospitalario, ¿no? Donde la paciente concurre a diversos espacios terapéuticos, digamos, ¿no? Uno más en el que comienza es con su terapeuta al cual derivan, que resulta ser un analista, digamos, ¿no? Bueno, y a este analista le llega una demanda, ¿no? Una demanda de que llega una paciente que empieza a dejar de concurrir a los diferentes espacios y lo que le refieren que posee la paciente es síntomas pánicosos y agorafóbicos, ¿no? Por eso es que la derivan, que estos síntomas pánicos y agorafóbicos hacen que no concurra o que tenga dificultades para concurrir. Ese es un poco el pedido que le hacen desde el hospital a este analista para que atienda a esta paciente, ¿no? Entonces acá nos encontramos con varias cuestiones, ¿no? Primero tenemos un diagnóstico con el que trae la historia clínica. Está la paciente en sí misma, que uno podría pensar, tiene un pedido, una consulta, ¿no? Para con una terapéutica, una demanda de que la atienda un psicólogo, digamos, ¿no? O la deriva, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Este pedido por parte del hospital de que la traten con estos síntomas, respecto a estos síntomas pánicos y agorafóbicos, ¿no? Entonces tenemos ahí a un analista que se encuentra con estos vericuetos, ¿no? Estas diferencias de discursos, ¿no? Y donde ahí va a tener que ponerse ahí a pensar un poco, ¿no? Con qué trabajar. Y sin dudas, el analista, podemos pensar que tiene una escucha en particular, o al menos es la propuesta ahí del programa para que vayamos pensando, ¿no? Bajo esta lógica así freudiano-lacaniana, ¿no? Digamos, ¿no? De hecho, tenemos ese registro en el programa, ¿no? En esta propuesta para pensar, ¿no? Los casos de escucha analítica e incidencia del oyente en la producción del sujeto, ¿no? Entonces, teniendo presente esta propuesta del programa, ¿no? Podemos pensar un sujeto en la psicosis, ¿no? ¿Cómo se produce un sujeto dividido en la psicosis? ¿Hay sujeto dividido en la psicosis, no? ¿Cómo opera un analista en la psicosis? ¿Cómo interviene? ¿Hay efectos de interpretación en la psicosis? Justamente este caso nos va a permitir responder algunas de estas preguntas, o correspondería hacérselas de pronto, ¿no? Y ver qué respuestas encontramos, por ejemplo, ¿no? Por un lado pensaba, ¿no? Nosotros tenemos ahí en el programa, en el eje central, ¿no? Que de nuestro programa en particular, tenemos tres preguntas como ejes, ¿no? Las voy a leer. Una dice, ¿cuál es el lugar del analista en los diferentes tipos clínicos? ¿No? Entonces podríamos pensar, usar el programa para leer este caso, ¿no? ¿Cuál es el lugar de este analista en este tipo clínico, ¿no? Que se encuadra dentro de las psicosis? ¿Cómo opera, el segundo punto, perdón, cómo opera el deseo del analista en la dirección de la cura? ¿Mm?
Y el tercer eje es cómo se constituye un lazo analítico. Entonces podemos preguntarle al caso cómo se constituye un lazo analítico respecto a un analista y un caso de psicosis, ¿no? Pero podemos ir más fino, cómo se constituye este lazo analítico, digamos, ¿no? El de este caso, ¿no? Y cómo funciona allí el deseo del analista. ¿Cómo podemos pensar que el deseo del analista permite a este analista dirigir esta cura y que haya efectos analíticos, digamos, ¿no? Y terapéuticos en este caso, ¿no? Así que bueno, avancemos un cachito. La idea es, no me interesaba como relacionar como algo puntual una intervención y relacionar con algún concepto, porque eso va a estar bueno que lo podamos ir pensando entre todos a lo largo de la cursada. Pero aún así, yo quería mencionar algunas cositas, ¿no? Pensaba recién en el deseo del analista, ¿no? Y cómo es clave esa posición del analista a la hora de escuchar esta demanda, ¿no? Del hospital, ¿no? Respecto de, ¿no? Síntomas panicosos y agorafóbicos, ¿no? Y atender respecto de eso a la paciente, ¿no? Siendo acá el rol del oyente es clave, digamos, ¿no? ¿Cómo se pesca el lugar del oyente ahí, el oyente analista, digamos, ¿no? Sin dudas en relación a cómo interviene. Y respecto de cómo interviene, yo quería mencionarles alguna cosita más, porque a veces respecto de cómo interviene podemos ir rápidamente a lo que dijo, qué dijo cuando intervino, ¿no? Y a veces uno cuando lee cómo trabaja un analista, y justo tenemos para aprovechar este caso porque hay un desarrollo de cómo se va dando, ¿no? Podemos pescar el desarrollo de las entrevistas preliminares, ¿no? Al poco tiempo me confía sus secretos, dice acá el analista que escribe el caso, ¿no? Me fui percatando lentamente en la secuencia de entrevistas, ¿no? Indagando me entero, ¿no? Entonces, acá nos podemos enterar un poquito, no podría decirlo, ¿no? De qué se trataron estas entrevistas preliminares previas a la entrada de análisis, ¿no? En este caso, ¿no? Y cómo pensar las entrevistas preliminares aún en la psicosis, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, fíjense esto, ¿no? Me fui percatando lentamente, indagando, me entero de que, digamos, ¿no? El analista aquí en cuestión empieza a indagar, ¿no? Indaga mucho más y va más allá de quedarse en la terapéutica estrictamente estos síntomas panicosos y agorafóbicos, ¿no? Indaga ahí al sujeto, ¿no? Digamos. ¿Qué es lo que indaga, no? Podemos recordar un poco esta definición que tenemos de base de la clínica psicoanalítica, ¿no? Rechazar toda idea de conocimiento, digamos, ¿no? Podemos decir, bueno, ponemos entre comillas lo que sabemos en suspenso, lo que sabemos sobre la esquizofrenia paranoide y ese cuadro, ponemos en suspenso esto de síntomas panicosos y agorafóbicos y tratamos de escuchar a la paciente, ¿no? Bien fluidamente, ¿no? Retomamos ahí, ¿no? Le preguntamos, indagamos, preguntamos un poquito más qué le sucede, qué le pasa, ¿no? Porque incluso dice la analista, al poco tiempo de conocernos me confía sus secretos, me empieza a contar qué le sucede, ¿no? Y resulta que detrás de estos síntomas pánicos y agráficos había una serie de ideas de persecución y de perjuicio ligadas a ideas místicas, y que la analista pesca que todavía persistía el núcleo delirante que le había llevado a su descompensación muchos años atrás, ¿no? Más allá de que la paciente venía hace más de 20 años estable al momento en que la empieza a trabajar con ella, ¿no? Entonces ahí ven como el analista interviene, ¿no? Y busca algo más, ¿no? Indaga sobre otra cosa, al menos, ¿no? Le pregunta a la paciente y la paciente toma la palabra, ¿no? Incluso en este caso, ¿no? Que uno podría, a veces estos casos uno escucha, ¿no? En el hospital son cuadros, a veces no hay tela, hay poca tela para cortar, términos como esquizofrenia residual, ¿no? Donde no, ya no hay mucho como para hacer y no tiene mucho para decir la paciente. Y sin embargo, una apuesta analítica tiene mucho para hacer allí, ¿no? Y allí también uno encuentra cuando el oyente interviene de esta forma, ¿no? Y tal vez de una escucha analítica, como el sujeto ahí toma la palabra y tiene cosas para decir y tiene para trabajar. Por último, quería mencionarles dos cuestiones más que me parecían importantes. Por un lado, que es muy interesante en este caso cómo el analista va a intervenir y eso va a tener, esas intervenciones o alguna de ellas van a tener efectos de interpretación, ¿sí? Van a tener consecuencias. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, intervenir cuando la paciente va comentando de qué se trata su delirio, ¿no? Interviene justamente sirviéndose de los significantes que trae la paciente.
justamente, digamos. Y eso tiene efectos si hay cambios en ese delirio. Se acomoda de otra forma. No podría decir, ¿no? El delirio, con sus características de certeza, ¿no? Eso es algo a no tocar, digamos, ¿no? Pero bueno, pero de pronto, en confianza, en transferencia, podemos pensar de cómo se da la transferencia en este caso. Algo pasa distinto, ¿no? Eso acomoda distinto y a su vez ese cambio, ese viraje en el delirio produce efectos, por ejemplo, va a mencionar ahí está terapéutico, donde estos síntomas pánicos y agorafóbicos bajan y la paciente puede empezar a viajar más tranquila en transporte público y demás. Lo van a encontrar mucho mejor desarrollado en el caso puntualmente, ¿no? Así que les recomiendo estar atentos a eso, digamos, ¿no? A esos efectos, digamos, ¿no? De interpretación, en este caso de psicosis, que son muy interesantes. Y la otra cosa que quería mencionarles, y es en relación a la transferencia, en este caso, es que justamente este autor tiene todo un desarrollo, ¿no? Que lo ha podido desarrollar en su maestría y su doctorado respecto de la ironía en la esquizofrenia, ¿no? Ironía que es un concepto que él desarrolla y que nos permite pensar justamente la transferencia en este tipo de cuadros, ¿no? Lo cual es sumamente interesante porque van a ver cómo desde la ironía el autor puede ir pensando los efectos de sus intervenciones, ¿no? Y cómo podría caracterizarse esa transferencia analítica que se gesta en este caso puntual. Se puede empezar de forma particular, pero bueno, podemos pensar en cómo servirnos del concepto de ironía para pensar la ironía en transferencia y la ironía de transferencia en este caso, que justamente podemos aprovechar a este autor, que es quien los desarrolla y que tenemos hacia el final del caso su explicación al respecto. Así que bueno, estas fueron todas orientaciones que les quería transmitir, ¿no? Y más que nada quería como orientarlos respecto a su lectura y a su vez proponerles esto, que se sirvan del programa. Sin duda estas ideas del programa nos van a servir si lo tenemos a mano ahí, pero a la mano, literal, para abordar este caso y los que están por venir, ¿sí? Así que les dejo un saludo y seguiremos viéndonos por la cursada. Un abrazo.